¿Cuántos de vosotros conocéis a Bob Esponja? ¿Cuántos conocéis a Bob Esponja? ¿Sí? Muy bien, genial, perfecto. Lo más probable es que sabéis quién es Bob Esponja porque tenéis hijos o sobrinos o nietos o algún niño que habéis cuidado alguna vez y a lo mejor habéis visto más Bob Esponja de lo que teníais que ver, ¿no? O como me pasó a mí en su día, pues que me tuve que comer unos cuantos capítulos de ese Bob Esponja. Siempre hay algo en esos episodios de Bob Esponja que te atrapa, ¿cierto? Empiezas a verlo y dices, es una chorrada, pero te quedas viendo ahí el episodio hasta el final de todo a ver qué es lo que pasa. Y para los que no sabéis de qué va, se trata de unos personajes, Bob Esponja con sus amigos, Calamardo, ¿quién más? Patricio, vive en una piña debajo del mar. Venga, vamos bien, la alabanza está ahí más animados. Vale, pues ya tengo a los jóvenes en el bolsillo, me falta ahora a los adultos. Muy bien. Entonces, lo que pasa en esa historia es que hay una receta secreta de la cangreburger y está Plankton, que es un bichito que está por ahí, este pequeñito que está señalando Bob Esponja, que se trata todos los capítulos de robar la receta secreta de la cangreburger, ¿cierto? Pero, no sé si recordáis, porque he visto que hay bastante público de Bob Esponja aquí, que en uno de esos episodios Plankton se vuelve bueno. ¿Os acordáis de ese episodio? Plankton es bueno, no quiere robar la receta, trata bien a todo el mundo, habla bien, no hace esas jugadas que siempre está haciendo por ahí. Y claro, durante ese episodio en el que aparentemente Plankton se ha convertido en alguien bueno, Bob Esponja está tratando de descubrir filosóficamente ese cambio de vida de Plankton, si es real o está fingiendo. Y Bob Esponja y Don Cangrejo no se ponen de acuerdo sobre si Plankton ha experimentado un verdadero cambio de vida. Y entonces Bob Esponja aparece ahí y saca a la luz esta pregunta teológica. ¿Qué es una auténtica vida transformada? Esto lo dice nuestro hermano Bob Esponja. Bueno, no es hermano, pero es dibujo, ¿va? Pero, ¿qué es una auténtica vida transformada? Esa es la pregunta. ¿Ha tenido Plankton un verdadero cambio de vida? ¿Es suficientemente bueno hablar bien o ser simpático? Y con esto quiero empezar esta mañana lanzando esta misma pregunta. ¿Qué es una auténtica vida transformada? Quiero que te preguntes eso. ¿Qué es una auténtica vida transformada? Hay un texto en la Biblia que quiero usar en el día de hoy, si queréis buscarlo, si no también está ahí en la pantalla. Es en el Evangelio de Juan, capítulo 7, empezando en el versículo 37. Y creo que este versículo es muy importante para nosotros como iglesia, porque este pasaje habla de nuestro llamado, habla de nuestra identidad como iglesia. Por eso quiero empezar hablando de lo que significa este texto para nosotros. Así que empieza diciendo así la palabra de Dios en Juan 7:37. Dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Y, ¿sabes? Os he dicho muchas veces que a mí las cosas me llaman mucho la atención. Soy una persona curiosa. Entonces, no me gusta solamente leer así las cosas porque sí y seguir adelante. Dice que Jesús se puso de pie en el último día de la fiesta. Entonces, lo primero que yo hago es preguntarme es, ¿qué fiesta está hablando? Otra cosa es que dice que se puso de pie y exclamó. Y entonces recuerdo al profeta Isaías diciendo que Jesús no iba a levantar su voz y alzar su voz. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Empezamos por eso, ¿vale? Está hablando de la fiesta de los tabernáculos. ¿Conocéis esa fiesta? Fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, de las enramadas. Es una fiesta que celebraban los judíos después del Éxodo, después de su periodo de 40 años vagando por el desierto. Y es una fiesta en la que celebraban la provisión de Dios durante esos 40 años en el desierto, cómo Dios había provisto y no les había faltado absolutamente de nada. Hasta el día de hoy los que son judíos no cristianos siguen celebrando esta fiesta y algunos judíos cristianos pues también. Y lo que se hacía en esa época era una peregrinación hasta el templo de Jerusalén. Y lo que hacían muchos, como ya todos vivían en sus casas, pero sabéis, las casas eran bajitas, normalmente de un solo piso o 2 niveles y una terraza grande arriba, así como la casa de Adrián y Lana. Y entonces ellos subían y montaban en la terraza, montaban esas cabañas, esas enramadas que les recordaban el tiempo de peregrinación en el desierto.
Y entonces durante el día comían varias veces en la tienda, oraban varias veces en esas tiendas, incluso algunos dormían en esas cabañas que habían montado solamente para recordar ese tiempo, esos 40 años en los que estuvieron vagando por el desierto. Y había algo muy curioso que se hacía durante esos días de la fiesta. Algo curioso es que Dios le ordena a Moisés en el Éxodo que la fiesta tiene que durar 7 días, pero después del exilio la fiesta dura 8 días. Ahora, ¿qué es lo que hacían durante los primeros 7 días? ¿Alguien lo sabe? No. Vale, lo que hacían durante los primeros 7 días era coger un cántaro de oro, iban al estanque del Siloé y llevaban en peregrinación ese cántaro hasta el altar, hasta el templo, y allí regaban, dejaban ir toda ese agua, recordando que Dios había suplido su sed durante esos 40 años vagando en el desierto. Los 7 primeros días de la fiesta llevaban el cántaro de oro y volcaban ese agua en el altar como una ofrenda. ¿Qué hacían en el 8º día? En el 8º día oraban por la provisión del Señor durante todo ese tiempo en el desierto. Ahora, ¿por qué os cuento esto? Porque es importante conocerlo. ¿Sabes por qué? Porque las siguientes palabras que viene a decir Jesús ahora son impresionantes y son palabras que pueden cambiar completamente tu vida. Dice en Juan 7:37, si alguno tiene sed, ¿entiendes ahora la importancia? 7 días han estado tirando el agua ahí. El 8º no se tira el agua, solo se ora. Y Jesús se pone de pie y exclama, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ahí está Jesús en el último día de la fiesta, no volcando el agua, sino diciendo, yo soy el agua. Si tienes sed, tienes que venir a mí. La verdad es que Jesús está hablando de una vida extraordinaria, una vida singular, una vida en la que brotan ríos de agua viva desde nuestro interior hacia afuera. Y más adelante, Él explica en qué consisten estos ríos de agua viva brotando de nosotros. Y está hablando de la misma presencia de Dios viviendo dentro nuestro. Y esto es lo que trae la transformación desde lo más profundo de nosotros hacia afuera. Es una vida completamente maravillosa. Y hay algo de lo que seguro que me habéis escuchado decir un montón de veces aquí en este lugar, en esta iglesia, y es que nosotros existimos para acercar el evangelio a las personas, a aquellos que no conocen todavía de Cristo, para tener una vida abundante. Y esas ideas vienen de este texto de la palabra de Dios. Es la idea de la que nos habla este pasaje y otros textos en la Biblia en las que nos habla de tener esa vida extraordinaria donde los ríos de agua viva fluyen desde nuestro interior hacia afuera. Otros pasajes, como digo, hablan de vida abundante, nos hablan del gran gozo que tenemos en Cristo. Pero claro, lo que nos confronta con estos pasajes es cuando vemos nuestra propia vida. Cuando examinas tu propia vida y vemos en realidad la vida que nosotros tenemos. Vemos esta vida de la que nos habla la Biblia y vemos entonces nuestras vidas y nos damos cuenta del abismo que hay entre estas dos cosas. Porque yo te pregunto, si tú en esta mañana ya eres cristiano, ya tienes el Espíritu de Dios en ti, ¿dónde están esos ríos de agua viva? ¿Dónde están esos ríos de agua viva fluyendo desde tu interior, desde mi interior, hacia afuera? Ahora, ¿qué hacemos con ese abismo que hay entre la realidad de nuestra vida y la descripción que nos da la Biblia en cuanto a esa vida que se nos ha prometido? Y la respuesta de Jesús en este pasaje es increíble. Jesús dice, ven a mí y te voy a dar más que un simple vaso de agua. Voy a hacer un cambio profundo en tu vida, te voy a transformar. La invitación es amplia. Dice, si alguno. Es como decir, cualquiera, o sea, quien quiera venir, si alguno. La invitación es muy grande. La inteligencia, la raza, la clase, la nacionalidad, el partido político no son una limitación. Pero la invitación también es estrecha. Porque hay una condición. Es si alguien que tiene sed. Hay que tener sed. Uno debe ver la necesidad. Porque la sed en sí, pues, no es nada en sí misma, ¿no? Es una falta de algo. Es un vacío. Es una necesidad urgente. Y Jesús habla, como digo, de algo que va mucho más allá que un vaso de agua para calmar nuestra sed. Nos habla de algo que nos transforma desde dentro hacia afuera. Y estamos hablando de algo que hace que ese abismo desaparezca. Es un auténtico y profundo cambio de vida espiritual, una madurez espiritual real. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia real entre un auténtico
cambio o crecimiento espiritual y una vida religiosa? ¿Cuál es la diferencia entre un cambio real en tu vida y una vida religiosa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es solamente los dogmas o las creencias, las doctrinas correctas o evitar ciertos escándalos o ciertas cosas, actuar correctamente? ¿Es suficiente eso? ¿O hay algo más allá? ¿Hay algo más profundo? Bueno, para llegar a eso quiero hablaros de dos personajes del Nuevo Testamento y usarlos para que podamos resolver estas preguntas. El primero es alguien llamado Zaqueo. ¿Sabéis quién era Zaqueo? ¿Sí? Era alguien como ese plancton, pequeñito, así bajito, que se subió a un árbol, dice la historia, ¿no? Para ver cómo, a un sicomoro, para ver cómo Jesús entraba a la ciudad y entonces llamar así su atención. Era una persona no muy simpática, un recaudador de impuestos, y estaba dispuesto a engañar a quien fuera, a la gente, a hacer lo que hiciera falta por meterse una moneda extra en su bolsillo. A nadie le caía bien Zaqueo. Y eso es lo que quiero que penséis por un momento. Quiero que os imaginéis que conocéis a Zaqueo antes de ese dramático encuentro que él tiene con Jesús, porque creo que muchos sabemos lo que pasa cuando él se encontró con Jesús, pero quiero que penséis en él en el momento de antes, ¿vale? Quiero que os imaginéis que habéis crecido en los suburbios de Jericó y que vais a la misma clase en el cole con Zaqueo, ¿vale? ¿Sí? Estáis ahí en la clase, en el cole con Zaqueo, lo tenemos ahí, más pequeño todavía. Imaginad que es un compañero de la infancia y hacéis matemáticas juntos ahí en la clase. Para lo único que os acercaríais a él sería para pedirle precisamente esos apuntes de álgebra o cualquier otra cosa, ¿no? Pero vosotros le veis crecer, de edad, porque de tamaño pues no creció mucho, convertirse en un hombre joven, en un hombre adulto después, y veis la espiral de la decadencia moral en la que Zaqueo ha caído, decadencia moral y de pecado en la que él se mete, y que sus aspiraciones van solamente hacia adentro. Y sigue creciendo en ese ambiente buscando el éxito hasta que se convierte en una persona, como os digo, capaz de cualquier cosa por meterse una moneda extra en su bolsillo. Lo habéis visto defraudar a la gente, lo habéis visto defraudar y engañar a su propia comunidad, a sus padres, haciendo fiestas solamente para ricos y poderosos, solamente para sus amigos, recaudadores de impuestos, y todo eso para acallar su conciencia. Habéis visto la forma en la que él amenaza con el uso de los soldados romanos para recolectar esos impuestos. Si os pasáis, pues aviso a los romanos y que os suban un poquito más el impuesto. Y sabiendo todo esto, ahora imaginaos que estáis ahí en Jericó, en el momento en el que Jesús va a la ciudad y ve a Zaqueo. Y entonces veis también a Zaqueo que le dice a Jesús, llega a un punto que es tan conocido en la ciudad por esto, ¿no? Porque es uno de los que más ha conseguido robar. Ahora os he dicho que tengamos esto en mente, ¿vale? Hemos crecido con Zaqueo, estamos con él en la clase, le conocemos, no nos quisiéramos acercar a él ni que nos relacionaran con él. Y ahora venimos y vemos este otro personaje, ¿vale? Con todo esto en mente quiero que penséis en otra persona. Se le conoce como el joven rico, el joven rico. Y como no tiene nombre, yo le voy a llamar Richie. Muy bien, así le vamos a llamar, ¿vale? También puede ser que no tenga nombre, porque el joven rico podemos ser cualquiera de los que estamos aquí sentados. Pero yo lo voy a llamar Richie durante la historia de hoy para que diferenciemos, ¿vale? Zaqueo y Richie. Muy bien. Vale, ahora quiero que también imaginéis que conocéis a este joven rico. De hecho, quiero que me acompañéis a Marcos capítulo 10 por un momento. No vamos a leer la historia completa, solo algunas partes, pero en Marcos 10, 17 podemos leer algo sobre este encuentro y nos dice así también la palabra de Dios. Dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Ahora piensa en la actitud de este hombre. Llega corriendo y se postra delante de él. Y dice así, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, como os digo, quiero que penséis otra vez en este hombre. Una persona bien posicionada, posiblemente era un líder, alguien que tenía tal vez empleados, que no le hacía falta de nada. Una persona con mucho dinero, alguien que no estaba acostumbrado a arrodillarse
delante de nadie, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahora está postrado de rodillas frente a Jesús y delante de la gente también, porque Jesús está en un lugar público. Y lo que hace este hombre es correr públicamente delante de Jesús y públicamente ponerse de rodillas delante de él. Y le dice, Maestro bueno, le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, mirad la respuesta de Jesús en los versículos 19 y 20. Le dice, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Así que este hombre, Richie, seguramente pensó en este momento, ahora Jesús me va a abrazar y me va a decir, muy bien, eres un crack, lo has conseguido todo desde tu juventud, eres el mejor, no había encontrado a nadie como tú hasta este momento, y Jesús se va a poner súper contento ahora porque todo lo que él ha dicho yo ya lo he hecho, ¿no? Entonces quiero mi premio. Y si pensamos ahora en el encuentro con estos dos personajes, ¿qué podemos decir acerca de Richie? Si imaginamos que estamos en la misma clase en el colegio, tampoco nos acercaríamos a Richie para nada, pero por el motivo contrario por el que no nos acercaríamos a Zaqueo. No nos acercaríamos a Richie porque seguramente sería el empollón de la clase, sería el favorito del profe, el que todo lo hace bien, sería el que se queda vigilando la clase cuando el profe se va y dice, quédate vigilando, y cuando vuelve el profe, este y este han hecho tal cosa, ¿no? Porque era el que todo lo hacía bien, el que todo correcto, el mejor de todo, el que si ibas a la clase de gimnasia con él, pues él estaba en el mejor de los equipos y su equipo siempre ganaba y todas esas cosas, y que iba también pues al colegio en un carro en lugar de un caballo, él llevaba 2 caballos, todo a full, porque era rico, era un personaje riquísimo. Bueno, piensa en la pregunta de Jesús, la respuesta, perdón, le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio, no defraudarás, no honrarás a tu padre y a tu madre. Y vaya, como hemos leído, Richie dice que lo había hecho todo. ¿Qué os parece? La verdad es que después de ver la respuesta que Jesús les da a cada uno de ellos, creo que se necesita un buen rato para procesar esta información, ¿no? Para reaccionar. Porque creo que no es la respuesta que uno esperaría. No es la respuesta que uno esperaría. La respuesta de Jesús a Zaqueo es increíble. Le dice Jesús a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y en el caso de Richie también sabemos la respuesta de Jesús. Dice que Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y esas palabras tan importantes que tenemos al final de su respuesta, ven y sígueme, sabemos que no se cumplieron, ¿verdad? Porque dice que Richie se fue triste. ¿Por qué? Tenía muchas riquezas. Y analizando la vida de este joven rico y pensando en si él había logrado eliminar ese abismo del que hablamos antes, solo me venían los mismos pensamientos sobre el joven rico. He predicado muchas veces de Richie, por eso alguno ya se sabía el nombre de Richie, porque aparece muchas veces en la Biblia, o aparecen diferentes Richies también, ¿no? Y la verdad es que siempre le hemos dado palo al pobre Richie, ¿cierto? Siempre que pensamos en él y en la respuesta y lo que él hace, le damos palo. Por lo menos yo, ¿por qué le doy palo? Por no vender todo lo que tiene, ¿no? Eso es lo primero que pensamos. Pero ¿cómo puede ser que ese tío, teniendo a Jesús delante, con todo lo que ha hecho, y que Jesús le dice, solamente te falta una cosa, vende todas las cosas que tienes y sígueme, ¿cómo es tan tonto que no lo hace? ¿No pensamos así? Si somos sinceros, ¿pensamos así o no? Pensamos así, tío, ¿qué te cuesta? Solo te faltaba eso. Pero entonces, lo vemos como el fracasado de la historia, ¿no? Como el que no hizo lo que era tan obvio. Pero entonces, me pongo a pensar en mis cosas. Y en este reto. Todos criticamos al joven rico, pero ¿yo vendería todo lo que tengo y se lo daría a los pobres? ¿Tú lo harías? ¿Venderías todo lo que tienes y se lo darías a los pobres? Si me pongo a mí como ejemplo, ya no me gusta tanto la historia. No sé si te pasa igual. Pero a la vez pienso, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? ¿Zaqueo vendió todo lo que tenía? Zaqueo no vendió todo lo que tenía. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre el joven rico y Zaqueo? Y la verdad es que creo que
es un problema tal vez difícil de definir, ¿no? Creo que es difícil de definir porque estamos tratando de discernir la diferencia entre lo que elimina lo que elimina de forma auténtica ese abismo que hay entre ese crecimiento espiritual y el simple hecho de convertirnos en personas más religiosas. Por eso creo que es difícil. Así que una de las cosas que a mí me da un poco de miedo, sabéis que ahora hace como 14 años que con mi esposa estamos sirviendo al Señor a pleno tiempo, pastoreando la iglesia. Aquí en Vic llevamos 6 años y he estado predicando por muchos lugares y otros lugares alrededor también del mundo. Y hay un miedo, hay una cosa que yo le compartí a Dulce hace ya un par de meses respecto a esa predicación. Es la segunda vez que predico esta predicación. La prediqué en la iglesia de Trébol hace 2 meses. Podéis ir al vídeo y vais a ver que es exactamente diferente de la que estoy haciendo ahora. Porque siempre cambio cosas y siempre añado cosas. No voy a repetir lo mismo. Si no, pondría la predi aquí en el play y yo me siento también. Pero le decía a Dulce que una de las cosas que a mí me preocupan al visitar las iglesias, al ver, porque la iglesia son las personas al final, o al inicio, una de las cosas que me preocupa es que veo cada vez más iglesias convirtiéndose en richis que en zaqueos. Esa es mi preocupación. Veo a más gente con el pensamiento del joven rico que no con el corazón de Zaqueo. Por eso me gustaría hablaros de diferentes niveles de convicción y tienen que ver con nuestras creencias, concretamente con 3 tipos de creencia. Así que al primero de los niveles le voy a llamar la creencia pública. La creencia pública tiene que ver con aquello que yo expongo públicamente porque siento que necesito hacerlo, porque siento que me va a ayudar también de alguna forma. Son esas cosas que a lo mejor no creo profundamente en mi corazón o en mi mente, pero tengo que decirlas públicamente porque me dan algún tipo de ventaja. Déjame que os ponga un ejemplo, aunque Dulce esté aquí, ¿vale? Pero cuando ella, por ejemplo, se prueba un vestido en la habitación y se mira al espejo y me dice, ¿me hace gorda el vestido? ¿Qué pensáis que le digo? Yo y cualquier hombre inteligente y sabio, diría, ¿de qué barriga estás hablando? No veo absolutamente nada, ¿no? Yo sé exactamente lo que voy a decir siempre que ella me pregunte eso. Hay cosas que decimos en este mundo en el que vivimos que nos van a dar ciertos tipos de ventajas. Y las decimos porque creemos que esas ventajas nos van a traer algún beneficio. Y no estoy hablando de mentir, no estoy hablando de que vayamos mintiendo, ¿vale? Ni mucho menos. Quiero poner un ejemplo bíblico de esto. En Hechos vemos a Pedro, al apóstol Pedro, que está con los gentiles, que es súper amigo de ellos, que desayuna bacon con ellos, ¿vale? De su panceta, sus cosas y tal. Pero cuando llega cuando llega Pablo, y el apóstol Pablo ve que él se ha mezclado con los gentiles de esa forma, que está hasta comiendo las mismas cosas que ellos, entonces ¿qué hace Pedro? Yo me separo de este grupo. Y entonces se pone en contra de ellos y está mal, el bacon malo, no podéis, todas esas cosas, no se puede. Y se pone del lado de Pablo. ¿Por qué? Porque cree que eso le va a dar un cierto tipo de ventaja también públicamente, ¿no? ¿Por qué creéis que Pedro hace esto, ¿no? Porque cree que de esa forma pues él va a ganarse también a la gente. Ahora, eso sería un ejemplo de creencia pública. Bueno, el segundo nivel de creencia es la creencia privada. Esa tiene que ver con cosas que sinceramente deseo que sean verdad. Deseo que sean verdad o pienso que creo, pero en última instancia están vinculados a otros valores o a circunstancias más de lo que creo o de lo que quisiera. Hay algo de sinceridad por mi parte, pero no lo creo tanto como pienso que lo creo. Os voy a poner otro ejemplo de eso. Antes habéis dicho que habéis visto Bob Esponja muchas veces, ¿no? Eso quiere decir que tenéis hijos, nietos, sobrinos o hijos de vuestros amigos. ¿Habéis ido a comprar alguna vez con niños al supermercado? Para nosotros las nuevas vacaciones son cuando la Aitana va al cole por la mañana, aprovechamos, vamos al super, Cari, todos emocionados, para poder ir tranquilos a comprar sin que venga el vigilante de seguridad del Mercadona ni de ningún sitio a decirle, oye, la niña. Entonces aprovechamos para ir solos. Pero ¿qué pasa cuando vamos con los niños a comprar? ¿Qué pasa cuando llegan a cierta edad en la que ven algo y empiezan a hablar? Nuestra hija tiene ya 4 años y un poquito. Ven algo y empiezan a decir, oh,
eso lo quiero, lo necesito. Dicen, necesito eso, ¿no? Y tú le dices, serio, no, no necesitas eso. Y te contestan, sí, sí que lo necesito, de verdad. No lo entiendes, pero necesito ese bebé llorón. Lo necesito, papá. Esto nos lo hizo mi hija en el Maxi Casa. Este escándalo es un escándalo real. Estábamos ahí y me dijo, quiero ese bebé llorón. Viene en un huevo y vale 14,95 € el muñequito, ¿verdad? Y cometimos el error de comprarle uno de esos bebé llorones hace tiempo. Pero cuando llegamos al Maxi Casa, ella vio y dijo, ese bebé llorón de unicornio no lo tengo. Lo necesito. Y se puso a gritar a decir que necesitaba el bebé llorón. Y entonces empieza la frase, ¿vale? La que os digo que tenemos que prestar atención. Te prometo que si me compras ese bebé llorón, nunca más te voy a pedir ningún bebé llorón. ¿Cierto o no? ¿Ha pasado eso o no ha pasado? Esas son las creencias privadas, ¿no? Lo creemos profundamente, pero dependen de las circunstancias. Ahora, ¿vosotros creéis que cuando mi hija, por ejemplo, o vuestros hijos o nietos, etcétera, os están diciendo, cómprame ese bebé llorón y nunca más te voy a pedir nada? ¿Creéis que están siendo sinceros cuando ellos dicen eso? La verdad es que sí. Sí están siendo sinceros, porque en ese momento es lo que ellos creen, es lo que ellos sienten, ¿verdad? Creen lo que dicen. Pero digo esto, sucede algo curioso, ¿no? Le compras ese bebé llorón que no tenía, ¿y qué pasa? Al tiempo sale otro bebé llorón. Sale la evolución del bebé llorón unicornio con Transformer o con no sé qué, y resulta que quiere otra vez ese mismo bebé llorón, ¿no? Y entonces vuelve a creer que necesita el bebé llorón. El primer bebé llorón ha caído totalmente en el abandono, ya no sirve. El segundo tampoco. Y todo lo que creía profundamente sobre ese otro muñeco cambia, y todo lo que dicen y creen es necesito ese nuevo bebé llorón. Como os digo, son creencias privadas. Las creemos profundamente, pero dependen de las circunstancias, ¿ok? Voy a poner otro ejemplo, para los adultos, puede que alguno se identifique más. ¿Cuántos de aquí habéis empezado alguna vez en vuestra vida una dieta? ¿Cuántos? Gracias, ahí veo tu mano, gracias. Muy bien. ¿Cuántos hemos empezado una dieta? Muchas veces hemos empezado dietas. ¿Y qué decimos cuando empezamos una dieta nueva? Esta es esta es la definitiva, esta es la última, esta es la mejor del mundo. Esta no falla, esta no, con esta voy a seguir adelante, voy a estar todo bien, ningún problema, ¿vale? Y hacemos la dieta, ¿no? Que pensamos que va a funcionar, decimos que es la definitiva, la más saludable, la mejor que habéis hecho nunca. Esta vez la voy a hacer bien, no la voy a romper, son frases que se utilizan, ¿no? Pero al cabo de unas semanas vas con unos amigos a un restaurante y pues te comes tu ensalada y tú no sé qué a la plancha y todo, pero te traen la carta de postres, ¿vale? Que tú dices, no, pero estás ahí con la mano estirada, ¿no? Cuando te dan la carta de postres, no quiero. y la estira, ¿no? Y abres la carta de postres, y entonces te encuentras ahí un culán, que dice culán de chocolate, con bola de helado de vainilla y con no sé qué. Y entonces, ¿qué haces? Por 5,50 €. ¿Qué haces? Te lo pides, y en ese momento la rompes y dices, mañana la empiezo otra vez. ¿Verdad? Ahora, esa dieta fabulosa de la que hablábamos hace unas semanas, pues resulta que deja de serlo en ese momento, ¿no? Esa es la naturaleza de las creencias privadas. Parecen ser reales en el momento, pero están sujetas a circunstancias o a otros valores más de lo que nos gustaría admitir. Pero quiero dar un ejemplo también bíblico de esto, otra vez con Pedro, pobre. Pensad en Pedro por un momento. ¿Os acordáis de Pedro en la última cena? En ese momento tenso en el que Jesús mira alrededor a los discípulos y les dice, todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Y qué responde Pedro? Aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y Jesús le dice, te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y Pedro insiste con mucho entusiasmo y le dice, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora, en ese momento, ¿cuántos pensáis que Pedro realmente pensaba eso?
Claro que lo pensaba. En ese momento, él creía firmemente, jamás te voy a negar. Eso es lo que creía. Pero claro, las circunstancias cambiaron un poquito, ¿no? Su creencia tal vez no era tan sólida como él pensaba. Resulta que muchas de nuestras creencias son más volubles o volátiles, más de lo que nosotros creemos. Cambian con las circunstancias y otra creencia ocupa el lugar de esa creencia en el momento en el que somos sacudidos. Hay el tercer nivel que quiero compartir. Vamos a llamarlo creencias profundas. Estas son creencias escritas y marcadas en profundidad, en lo profundo de nuestra mente y de nuestras emociones. Antes los psicólogos le llamaban a esto un mapa mental, aunque hoy en día pues un mapa mental es otra cosa que se utiliza para estudios y tiene otros significados. Pero he construido mi propia definición, así que no va a ser la mejor del mundo, pero es la mía, ¿vale? Creencias profundas. Son creencias que tenemos tan profundas y tan arraigadas en nosotros que funcionan sin que ni siquiera nos demos cuenta, ¿vale? Las tenemos ahí y funcionan en nosotros sin que ni siquiera nos demos cuenta. Siempre están funcionando, están siempre trabajando en nuestra vida y, como digo, incluso sin darnos cuenta. Están en funcionamiento en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Es como un guión prácticamente que seguimos sin darnos cuenta. Y la realidad, como seres humanos, es que muy pocas veces llegamos a romper esas creencias que nosotros tenemos tan profundas, porque son nuestras creencias sobre la manera en la que son las cosas, la manera en la que funcionan las cosas. Principalmente, estas creencias son reveladas a través de nuestras acciones, a través de todas aquellas cosas que nosotros hacemos. Os voy a poner otro ejemplo, muy simple, pero es un ejemplo que todos compartimos los que estamos aquí. Probablemente todos los que estamos aquí compartimos la misma creencia en cuanto a la gravedad, ¿sí? No creo que nadie de los que estamos aquí piensa que cuando abramos esas puertas va a ser absorbido hacia el espacio exterior y se va a quedar por ahí flotando, ¿no? Todos creemos en la gravedad, pero no estamos pensando en la gravedad, no estamos pensando, a ver si no floto, a ver qué hago, ¿no? ¿O alguien está pensando alguna vez, me voy a tirar de aquí a ver si puedo flotar? ¿No? Porque si alguien piensa eso, conozco psicólogos buenos. Nadie piensa en esa cuestión, ¿no? Es algo, una creencia interna, algo que tenemos aquí, que va en nosotros. Yo creo en la gravedad, es parte de mis creencias profundas y también de las tuyas. Nosotros funcionamos en base a nuestra creencia profunda en cuanto a la gravedad y, como digo, no estamos pensando en eso. Ahora quiero que pensemos en Jesús. Sus creencias profundas le hacían estar completamente en línea con Dios. Sus creencias profundas le hacían estar completamente en línea con Dios. Recordad las tentaciones, la manera en la que Jesús evita las tentaciones, la manera en la que Él amaba a la gente, la manera en la que Él amaba a los discípulos, la manera en la que Él amaba a gente difícil de amar. ¿Conocéis a gente difícil de amar? A lo mejor yo soy uno de ellos, pero es el pastor que os ha tocado, lo que hay. Ahora, yo sí puedo elegir ovejas, no, tampoco, mentira. Es broma. No, hay gente que es difícil de amar, ¿cierto? Pero Jesús no cae en ninguna de esas tentaciones. Él ama a todas esas personas, al difícil, al que no es difícil, a la gente áspera, y cómo Él ama a esas personas, ¿no? Ahora, quiero que recordéis también la forma en la que Jesús evitó el pecado. La forma en la que lo hace es porque Él tenía bien arraigadas esas creencias profundas que estaban en línea con el Padre. Evitar la tentación del pecado, era algo normal para Él. Y eso es lo que hacen las creencias profundas. Y hacer eso es lo que yo más deseo en mi vida, en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a una mejor vida para nosotros. Cuando Jesús se encontraba con la tentación, no pensaba, esto no debería hacerlo, porque soy el Hijo de Dios, aunque estaría guapo si lo hago. No, Jesús no tenía ese pensamiento. No pensaba eso en ningún momento. Él veía la tentación desde su posición de quién era Él, de acuerdo a su persona. Quiero daros otro ejemplo bíblico, volviendo de nuevo a Pedro. Hoy le vamos a dar palo a Pedro en vez de a Richie. Otra vez ahí en la última cena, diciendo, Jesús, yo no te voy a negar, no te voy a abandonar por nada del mundo, etc. Después de la cena, cuando se acerca una muchacha, probablemente una criada que estaba por ahí, una muchacha joven, lo señala a Pedro y le dice, tú estabas con Jesús, tú estabas en el grupo de Jesús. Y en ese momento, Pedro dice, te equivocas, nada que ver, te habrás confundido de persona, yo no era. Ahora, pensemos en lo que está sucediendo ahí. Creo que Pedro también lo que hizo en ese momento,
Creo que él entendió que estaba deshonrando a Jesús en ese momento. Creo que en ese momento entendió que estaba rompiendo la relación que él tenía con Cristo. Creo que se dio cuenta en ese mismo momento de cómo había pecado y que no debía haber hecho eso, que él actuó mal en ese momento. ¿Pero por qué lo hizo? Si unas horas antes estaba diciendo que por nada del mundo lo iba a negar. Porque cuando se presenta la oportunidad hace lo contrario. Porque tal vez en lo más profundo de él creyó que debía protegerse, que debía proteger su vida, ¿no? Su integridad en ese momento tan sensible. Entonces viene y niega a Jesús. Simplemente estaba viviendo su creencia profunda, ¿no? En ese momento la creencia profunda le hace negar a Jesús. Y quiero que pensemos esto por un momento. La verdad acerca de ti y de mí es que tenemos tres tipos de creencia, ¿vale? Lo que digo que creo, lo que pienso que creo y lo que revelo que creo, que finalmente son nuestras creencias profundas cuando salen a la luz. Definitivamente eso es lo que creo. Cuando pensamos en Jesús y en que Él viene a transformarnos en ríos de agua viva, ¿qué es lo que creéis que Él más desea cambiar en mi vida y en tu vida? ¿La creencia pública, la creencia privada o la creencia profunda? ¿La creencia pública, la privada o la profunda? ¿Qué creéis que quiere cambiar Él? Podéis participar, es una predicación interactiva. ¿Cuál? No es examen, si alguien dice mal no pasa nada. ¿Cuál? ¿Estáis de acuerdo? ¿La profunda? ¿La profunda a la 1, a las 2? ¿A las 3? ¿La creencia profunda? Claro que sí. La creencia profunda, lo que hay en nuestro interior. Él viene a cambiar en lo profundo de mi ser la manera en lo que creo que es la vida. Pero tenemos un problema. Y es un problema profundo también. Y los escritores bíblicos ya hablaron de ese problema. Incluso hay una palabra que define ese problema. Le pusieron nombre. Es una palabra que prácticamente ha perdido el sentido original y casi no utilizamos esta palabra, aunque yo me he hartado en este mes de junio del supuesto orgullo, ¿vale? Y la usamos para definir otras cosas, o ha perdido el impacto que tenía. La palabra es depravación. Depravación. ¿Habéis escuchado esta palabra alguna vez? Depravación es más que pecado. Es más que he pecado, es más que he hecho esto mal. La depravación describe que algo en lo profundo de mi corazón hace que mis creencias profundas sean un completo desastre. Esa es la depravación. Si sigo mis deseos más profundos, van a llevarme a lo peor, al egoísmo, al orgullo, lujuria, un montón de cosas. Esas son mis creencias profundas. Ahora quiero ver esto para terminar rápidamente en Romanos 1. Y ya me conocéis, si digo que es para terminar, es para terminar. No como esos predicadores que dicen ni para terminar y 45 minutos más. No. Para terminar son que quedan 5 minutos, ¿vale? Pablo está hablando de todo lo que no va bien en este mundo. El apóstol Pablo. De todo el pecado, de toda la maldad. ¿Habéis escuchado la palabra pecado también? Es que algunos vienen en otras iglesias y yo sé que en otras iglesias no se dice esa palabra. Es como decir caca para los niños, ¿no? Y el pecado no es, aquí en la iglesia no se puede hablar de eso. ¿Y dónde entonces? No. ¿Vale? El apóstol Pablo está describiendo toda la maldad, todo el pecado, toda la depravación que hay en este mundo. En Romanos capítulo 1, versículo 28. Y me encanta, no el pecado, sino me encanta cómo lo describe. Dice en Romanos 1, 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó, ¿a qué? A la depravación mental, para que hicieran lo que no debían hacer. Una mente depravada, el lugar donde están nuestras creencias, la manera en la que pienso. Hay depravación en lo profundo de mi mente. Muchas veces la Biblia nos habla de la mente, del corazón y del alma como la misma cosa. No siempre, pero está hablando de esa parte de mí que interactúa con el espíritu, con mi espíritu, el lugar donde está Dios. Y dice que esa área está depravada. Y Cristo ha venido para cambiar eso. Cristo ha venido para cambiar eso. Así que cuando empezamos a pensar en Plankton, cuando empezamos a pensar en Zaqueo y en Richie, tenemos que empezar a entender qué es lo que Jesús desea cambiar y transformar en nuestras vidas. Y darnos cuenta que parte de lo que le estaba pasando a Zaqueo es que estaba recibiendo las buenas noticias. Estaba entendiendo que Jesús iba a cambiar su entendimiento de una manera profunda.
su manera de vivir, su manera de hacer las cosas. Está entendiendo que de él van a fluir esos ríos de agua viva, de dentro hacia afuera. De hecho, si nos fijamos en la respuesta de Zaqueo, ya está buscando impactar de manera positiva en la vida de los demás. Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y Jesús, si quieres que les dé más, pues lo voy a hacer. Y voy a seguirte a ti, porque no hay nada que pueda compararse. Me da igual mi reputación religiosa. Te voy a seguir a ti completamente. Y en el otro lado tenemos a Richie. ¿Cuál es el enfoque de Richie? No tiene nada que ver con dejar a Dios fluir a través de él, sino que todo se trata de él. ¿Qué más tengo que hacer? Yo. ¿Qué más tengo que hacer? Su enfoque está en sus dogmas, en sus doctrinas, sus creencias, en lo que dice que cree y en lo bien que él piensa que ha hecho las cosas hasta ese momento. Y creo que hay algo interesante en la última parte de la historia de Richie, algo que me ha costado captar o entender, pero es algo que tenemos ahí, está ahí. La cuestión es que él está tratando de encontrar la vida espiritual, cambiando las creencias públicas y las privadas. Pero eso no es más que un intento de modificar su comportamiento. Y Zaqueo, por otro lado, está entregando su vida completamente a Jesús para que sea transformada de la manera más profunda posible. Y eso tiene que ver con nuestros fundamentos, con los fundamentos del cristiano. El dogma, las enseñanzas, la doctrina correcta y un buen comportamiento no son nuestros fundamentos. Ahora, voy a decir esto, ¿una doctrina sólida es importante? Sí, por supuesto que lo es, claro que lo es. ¿Nuestro comportamiento es importante? Por supuesto también. Pero que no se nos escape esto. Esas cosas no son el fundamento de nuestra fe. Esas cosas no son el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es una persona. Y tiene nombre. ¿Es quién? Es Jesús, es Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Hace unos momentos, cuando hemos estado cantando, cuando hemos estado alabando, adorando juntos a Dios, no hemos estado adorando una buena doctrina o una buena enseñanza. Esta mañana, hace un ratito, no hemos estado alabando nuestras buenas obras tampoco. Cuando hemos estado alabando y adorando hace unos momentos, hemos estado adorando a nuestro Dios. ¿A quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho también en nuestras vidas? Hemos estado alabando a aquel a quien hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida entera, al único que creemos que puede cambiarnos y transformarnos, porque nosotros no podemos hacer eso. Por eso le alabamos y le adoramos solamente a Él, porque de los dogmas, de las doctrinas, de nuestro comportamiento podemos encargarnos nosotros. Pero la cuestión es que lo que hemos visto en Jesús es lo mismo que vio Zaqueo, que el Dios del universo, el Dios creador de todas las cosas, ha querido tener una relación personal con aquello que Él ha creado y que Él desea fluir en nosotros como ríos de agua viva, fluyendo desde nuestro interior hacia afuera, hacia los demás. Y no hay nada mejor que eso. Y lo que tenemos que saber es que hay iglesias y ministerios que se construyen a sí mismos sobre sistemas religiosos o sobre la reputación. Y muchas veces lo hacen con buena intención, o no. Pero al final, eso no lleva a las personas en la buena dirección. Eso no lleva a las personas más allá de modificar y manejar su comportamiento. Pero lo que nosotros necesitamos es que lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente cambie. ¿Estáis de acuerdo? Necesitamos que lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente cambie. Y para eso hace falta que el Dios viviente venga a nosotros y nos cambie desde dentro hacia afuera. Siempre le digo esto a todas las parejas que se van a casar. Cuando me dicen, esto no me gusta, pero se lo cambiaré. Ay, madre mía. Ay, Señor. No vas a cambiarle nada. No te vas a cambiar ni a ti, no puedes cambiar ni tú lo que piensas y lo que haces. Por eso digo que necesitamos la intervención divina, necesitamos el poder del Espíritu dentro nuestro, el poder del Espíritu cambiando desde dentro hacia afuera. Así que mi deseo para Betel, mi deseo para esta iglesia, para esta congregación, es ese.
No que cambiemos nuestro comportamiento, sé que cambiar cosas se cambian, sino que Dios transforme lo más profundo de nosotros. ¿Quién quiere que Dios cambie lo más profundo de nosotros?